tomando nuestro lugar para iniciar el estudio de nuestra confesión, por favor, hermanos. Y vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Vamos a pedir al Señor su ayuda para este tiempo. Oremos, hermanos. Señor y Padre nuestro, Señor, nos presentamos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien sea alabado y adorado por siempre en su iglesia. Señor, te damos gracias porque podemos terminar un capítulo más, Señor, de la confesión. Este tema tan importante, Señor, del que hemos aprendido tanto, Señor. Rogamos que nos concedas la gracia de poder aplicarlo, Señor, en nuestra iglesia, de que estas realidades, Señor, acerca de tu cena, de la Santa Cena, sean una realidad en nuestras vidas, que afecten nuestros corazones, nuestra práctica, para que, Señor, podamos adorarte como es digno de tu nombre a través de este medio de gracia. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, pero también reconocemos que la obra es de tu Espíritu, que tú nos has favorecido, Señor, con la salvación y con los medios de gracia para seguir creciendo, Señor, en conformidad a las Santas Escrituras. Así es que, Señor, confiando en ti, encomendamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si cuentan con sus confesiones, estamos en el capítulo 30. Leeremos el último párrafo, que es el párrafo 8. Yo lo leeré, hermanos, ustedes con su mirada si pueden seguirlo. Dice así nuestra confesión de fe bautista de Londres de 1689. Todos los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser admitidos en estos sin que esto sea un gran pecado contra Él. Es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Hermanos, aquí el tema que trata nuestro párrafo, como bien nos lo dijo nuestro hermano Frank la semana pasada, es la participación indigna de la cena del Señor. El domingo pasado vimos la participación digna de la cena del Señor, quienes pueden participar de esta cena. Aquellas personas dignas son aquellos creyentes, aquellos cristianos salvos por gracia, salvos por el Señor Jesucristo, quienes al participar de este sacramento están conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Es decir, están conscientes de lo que representa el vino y el pan, que es la sangre y el cuerpo de Cristo, pero no solamente están conscientes de lo que eso significa o lo que eso simboliza, sino que sabemos que esto es más que un símbolo, más que una memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, sino que esto es, mis hermanos, la presencia real y espiritual de Cristo con su iglesia. Es importante esto porque, como veremos en este párrafo, a fin de cuentas, las personas indignas son aquellas que no están conscientes de la presencia real espiritual de Cristo y de lo que están haciendo y de lo que simbolizan estos elementos. Así es que nuestro párrafo nos muestra por lo menos dos tipos de personas que son indignas de la participación de la cena del Señor. En primer lugar, nos habla de los que son claramente inconversos. En palabras de nuestra confesión dice, todos los ignorantes e impíos. Pero también ahí nuestro párrafo casi al final nos habla de todo el que es partícipe indignamente. Aquí está
Aún puede haber cristianos verdaderos que por alguna circunstancia, como veremos en el capítulo, pueden hacerse indignos de la participación. Así es que primero veamos los claramente inconversos, que son indignos de la participación en la cena del Señor. Dice la primera parte del párrafo, voy a leerlo nuevamente. Todos los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor, y mientras permanezcan como tales, no pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser admitidos en estos, sin que esto sea un gran pecado contra Él, contra Dios. Así, hermanos, la confesión prohíbe la participación en la cena del Señor de los que ignoran el Evangelio y que claramente son inconversos. Las personas que están fuera de Cristo no son aptas para disfrutar de la comunión con Cristo. Por tanto, se convierten en indignas de participar. Pues si un inconverso llegara a participar de la cena del Señor, ¿cómo podría recordar la muerte del Señor Jesús en su lugar si realmente no la ha creído? Si un inconverso participa de la cena del Señor, ¿cómo puede tener comunión con el Cristo que ha sido exaltado en su trono si no se ha sometido a su señorío? ¿Verdad? Esto es algo lógico. En pocas palabras, hermanos, si alguien no ha sido salvado por Cristo, es indigno de participar de su mesa. Pero el párrafo nos muestra algo allí, hermanos, que es importante considerar cuando dice acerca de que mientras permanezcan en ese estado, no pueden participar. Esto nos da la idea de que ese estado puede cambiar, ¿verdad? Un inconverso, si confía en Cristo, si se arrepiente de sus pecados, si este inconverso es un cristiano verdadero por la fe en Cristo, ese estado de no participar en la cena del Señor puede cambiar y puede hacerse digno de la participación en la mesa del Señor. Y entonces sería apto para participar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero lo cierto es que si este inconverso permanece en incredulidad y no abraza el Evangelio y de alguna manera atrevida intenta participar de la cena, de la mesa del Señor, comete un gran pecado contra Dios, como dice la confesión, cuando lo expresa de la siguiente manera. Y mientras permanezcan como tales, no pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser admitidos en estos, sin que esto sea un gran pecado contra Él. Pues al pecar contra Dios de esta manera, como dicen las Escrituras, son culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Si me acompañan, hermanos, a 1 Corintios 11:27, así lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, 1 a los Corintios 11, versículo 27. Dice la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermanos, estas son unas palabras de advertencia que deberían despertar en nosotros como cristianos, un santo celo por proteger la mesa del Señor, un santo celo por proteger la santidad de la cena del Señor. Pues ninguno de nosotros, hermanos, si hemos sido salvos, si tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, ninguno de nosotros queremos que se peque contra el Señor en su propia mesa. Pero al mismo tiempo, ninguno de nosotros queremos que un incrédulo caiga bajo el juicio de Dios por participar indignamente de la cena del Señor. Con esto, hermanos, cumplimos los dos
el primer gran mandamiento que dijo nuestro Señor Jesucristo y el segundo que es parecido, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí vemos el cumplimiento de estos mandamientos cuando cuidamos de que ningún inconverso participe de la mesa del Señor. Porque la confesión, hermanos, no solo advierte al individuo incrédulo de no participar, sino que también resalta la responsabilidad de la iglesia de cuidar que nadie indigno participe. Así lo dice la confesión. No pueden participar de estos santos misterios, ni pueden ser admitidos. Ahí está la responsabilidad de la iglesia. El juicio, amados hermanos, contra un incrédulo que profana la mesa del Señor puede ser con la muerte, puede ser que el Señor lo arranque de esta tierra. Y el juicio de Dios contra una iglesia que no protege la santidad de la cena del Señor puede ser con disciplina sobre la iglesia, disciplina del Señor en la iglesia. Así que, hermanos, es responsabilidad y derecho de la iglesia guardar la santidad del sacramento. No solamente esta es responsabilidad de los pastores, de los ministros, es verdad, es responsabilidad de ellos, pero no solamente de ellos, sino también de cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, guardar la santidad de este sacramento. Y aquí, hermanos, en las iglesias cristianas suele haber tres prácticas o tres posturas distintas de la participación de la cena del Señor. Esta se le suele conocer, la primera, como una práctica de mesa abierta. Está por un lado la práctica de mesa abierta. Hay otras iglesias que hacen una práctica de mesa cerrada y otras iglesias como la nuestra que practicamos es una práctica de mesa restringida. ¿A qué se refieren estas tres? Primero, la práctica de mesa abierta es la participación en la Santa Cena que está abierta a todo aquel que profese la fe en Cristo y haya sido bautizado. Es decir, cuando el ministro lleva a cabo la Cena del Señor, solamente lo que anuncia a la iglesia es quien sea un convertido y quien haya sido bautizado puede participar de la Cena del Señor. Es decir, que esta se queda al criterio del individuo, a la conciencia de la persona. Ahí está la responsabilidad en la conciencia de la persona. Y ellos basan su postura en 1 Corintios 11:28 cuando dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Verdad? Se basa mucho en el autoexamen. Y si esa persona sale, por así decirlo, aprobado en ese autoexamen, ella puede participar. Pero en el otro extremo hay iglesias que practican una mesa cerrada. La participación en la Santa Cena está cerrada para cualquiera que no sea miembro de esa iglesia local en particular, ¿verdad? Es decir, está cerrada para cualquier cristiano que no sea miembro de esa iglesia que la está celebrando. Y ellos, aunque interpretan correctamente el término cuerpo de 1 Corintios 11:29, como veremos, también hay dificultades cuando está cerrada solamente a los miembros de esa iglesia local en particular. Dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe su propia condenación, si no juzga correctamente el cuerpo, ¿verdad? Cuerpo se está refiriendo a la iglesia. Ellos la cierran porque dicen, tenemos que cuidar el cuerpo, la iglesia, de la participación indigna, y entonces la cierran aún a todos aquellos creyentes verdaderos que no sean miembros de su iglesia.
Pero nosotros como iglesia hemos estado practicando la práctica de mesa restringida. Esta práctica de mesa restringida considera estas dos posturas anteriores y da un sano equilibrio, hermanos. ¿Por qué? La práctica de mesa restringida nos dice así: la participación en la Santa Cena está abierta para los verdaderos creyentes que no son necesariamente miembros de nuestra iglesia local, pero está cerrada para cualquiera que no sea miembro de ninguna iglesia local. Es decir, pueden participar obviamente los miembros de esta iglesia local, pero también los miembros de otras iglesias locales que sean bíblicas, que sean sanas. A ellos también se les invita a participar de la cena del Señor. Es decir, esta mesa no está en el extremo de estar abierta a todo el que se considere cristiano a sí mismo, en su propia conciencia, ni tampoco está completamente cerrada para el que no sea miembro de esta iglesia local, sino que está restringida. Esta postura, hermanos, considera tanto la salvación del individuo, es importante, pero también la responsabilidad de la iglesia de cuidar el cuerpo de Cristo. Considera, hermanos, esta postura la importancia de un miembro sano de una iglesia bíblica local. Por un lado, reconoce la importancia de la iglesia local, pero también la importancia de la iglesia universal. Reconoce que no somos nosotros la única iglesia bíblica, para nada, sino que hay otras iglesias bíblicas también. Así que esta es la práctica que tenemos. A esto dice un autor, hermanos: la cena, con esta práctica de mesa restringida, la cena es una oportunidad para afirmar nuestra unidad con los hermanos que nos visitan de otras iglesias, ¿verdad? De otras iglesias locales, bíblicas, sanas. Pero, hermanos, como dijimos, la confesión no solamente habla de los abiertamente inconversos, que claramente no son dignos de participar de la cena del Señor por cuanto no tienen comunión salvífica con nuestro Señor Jesucristo, sino que también la confesión nos habla de todo aquel que participe indignamente. Así lo dice en la segunda parte: es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. Aquí podemos hacer una pregunta: ¿cómo un miembro cristiano de una iglesia local puede en algún momento dado ser indigno de la participación de la mesa del Señor? ¿En qué momento puede suceder esto? Y la respuesta, amados hermanos, está en 1 Corintios 11, del 27 al 32, si me acompañan. 1 Corintios 11, 27 al 32. Dice así el apóstol Pablo: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. De este texto, hermanos, podemos ver que nosotros podemos en algún momento dado volvernos indignos de participar de la cena del Señor cuando
no consideramos la importancia, la relevancia, la trascendencia de lo que estamos a punto de celebrar. Y esto va ligado al párrafo anterior, ¿verdad? Quienes son dignos de participar de la cena del Señor. Son dignos aquellos cristianos verdaderos que están conscientes de lo que van a hacer, que no menosprecian los elementos, que no menosprecian el vino, que no menosprecian el pan, que no menosprecian la presencia real y espiritual de Cristo en el sacramento. Si alguien menosprecia estas cosas y no considera lo que está a punto de hacer, se convierte en indigno y peca contra el cuerpo y contra la sangre del Señor. Así dice 1 Corintios 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que, hermanos, quien no considera la importancia de estos elementos, la importancia de lo que estamos celebrando, de lo que estamos conmemorando, lo que estamos recordando, de la presencia espiritual de Cristo entre nosotros, peca y debe arrepentirse. No debe alejarse de la cena del Señor, sino que debe arrepentirse y debe beber y debe comer. La cena del Señor no aleja al cristiano, sino que lo invita. Pero cuando éste no considera lo que está a punto de hacer, tiene que arrepentirse y tiene que participar. No tiene que alejarse de la mesa del Señor. El Señor invita a sus hijos a participar. Así dice el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No dice pruébese a sí mismo y entonces absténgase. No, dice pruébese a sí mismo, considera lo que estás a punto de hacer, considera la presencia real y espiritual de Cristo, considera el vino que representa la sangre, considera el pan que representa el cuerpo de Cristo, considera la muerte de Cristo, considera a Cristo que está sentado en su trono. Si has faltado contra esto, arrepiéntete en ese momento, pide perdón al Señor y entonces participa y sé bendecido con este medio de gracia. Aunque el párrafo no lo dice, hermanos, nosotros sabemos que otra manera en la que aún un cristiano verdadero o un aparentemente cristiano puede volverse indigno de participar, pues es cuando hay práctica de pecado, ¿verdad? O cuando hay pecado oculto no confesado. Eso también afrenta al Señor, porque cuando alguien está practicando el pecado y por eso se abstiene de participar de la mesa del Señor, entonces esa persona está manifestando que ama más su pecado que al Señor, porque el Señor le invita a arrepentirse en la cena del Señor. El Señor nos invita a abandonar nuestro pecado y entonces participar. Pero si alguien no se arrepiente y sigue abrazando su pecado y hay pecado oculto, no confesado delante de Dios, entonces él peca también contra el Señor. Pero no debe alejarse, sino arrepentirse y participar del medio de gracia. Y finalmente, hermanos, así como vimos en el punto anterior, no solamente esto es responsabilidad del individuo, sino también de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de cuidar la santidad de la mesa. Porque en la cena del Señor, hermanos, nos relacionamos con Cristo, es verdad, de una manera individual,
pero lo hacemos como miembros del cuerpo de Cristo. No solamente yo y el Señor, estamos participando del cuerpo de Cristo. Todos juntos participamos, ¿verdad? Por eso es que Pablo amonestaba a la iglesia de Corintio, porque algunos se adelantaban, no considerando que eran un cuerpo, ¿verdad? Así, en conclusión, hermanos, el hermano Sam Waldron dice que quien participa indignamente de la cena del Señor viola el tercer y noveno mandamiento. Tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano, ¿verdad? Quien participa indignamente de la cena toma el nombre del Señor en vano, y el Señor no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Ya lo vimos, ¿verdad? Juicio sobre los incrédulos puede ser hasta con la muerte si participan de este sacramento cuando no son dignos, y un cristiano con la disciplina del Señor. Y el noveno mandamiento también es violado porque dice: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, ¿verdad? Si alguien es indigno y participa, está dando un falso testimonio. Y finalmente, hermanos, unas breves meditaciones, aplicaciones de este último párrafo de la cena del Señor que hemos visto en nuestra confesión. Amado amigo, si tú eres alguien que no ha creído el Evangelio y que por tanto no puedes participar de la cena del Señor, como vimos, ese estado puede cambiar. No te quedes ahí, amado amigo, sino, como te dice el Evangelio, arrepiéntete de tus pecados, pon toda tu confianza en Jesucristo y serás salvo, y entonces serás digno de participar del cuerpo y de la sangre del Señor. Amado hermano, si tú eres un verdadero creyente, pero que todavía no has sido bautizado, te animamos a que te identifiques con Cristo en las aguas del bautismo. Antes de intentar participar en la mesa del Señor, te invitamos a que te bautices, que te identifiques con la muerte y resurrección de Cristo antes que participar. Amado hermano, si eres un creyente bautizado, pero que todavía no eres miembro de ninguna iglesia local, te animamos a buscar ser miembro de una iglesia local bíblica, sana, donde tú puedas, amado hermano, comprometerte, servir con fidelidad y amor. Es verdad, quisiéramos que tú fueras miembro de esta iglesia local, nos daría mucho gusto. Sin embargo, como vimos en el estudio, esta no es la única iglesia local bíblica. Hay otras iglesias locales bíblicas. Lo importante es que tú busques, amado hermano, diligentemente ser miembro de una iglesia local bíblica para que puedas participar de la mesa del Señor y no sigas perdiéndote de este medio de gracia para seguir creciendo en santidad, seguir creciendo en tu lucha contra el pecado, seguir venciendo. Es importante que participes de este medio, como de la predicación de la palabra, como de la adoración, de los cantos, como de la oración. Y finalmente, amado hermano, si tú eres miembro sano de una iglesia bíblica, es decir, que tú no estás bajo la disciplina de la iglesia, entonces te animamos y te invitamos a adorar juntos al Señor, celebrando esta adoración en la Santa Cena. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, porque por medio de tu palabra, Señor, nuestro entendimiento se renueva cada día. Pedimos que estas ideas extrañas que muchas veces arrastramos de la cena del Señor sean quitadas, sean sustituidas por la verdad de las Santas Escrituras, Señor. Ayúdanos a considerar la santidad de tu nombre, la santidad de tu presencia
por medio de tu Espíritu en tu iglesia, Señor, cuando participamos de este sacramento. Perdónanos, Señor, por no considerar la sangre que ha sido derramada para remisión de nuestros pecados. Señor, perdónanos por no considerar el cuerpo que fue partido en nuestro lugar. Perdónanos, Señor, por no considerar que tú estás en medio de tu iglesia cuando tu palabra es predicada, cuando es obedecida, Señor. Ayúdanos, Padre, en nuestras debilidades, sosténnos y gracias, te alabamos porque tú nos invitas a tu mesa, Señor, a pesar de nosotros, por Jesucristo, por tu Espíritu, y en el nombre de nuestro Salvador Jesús, oramos. Amén.